hoy por hoy me preocupa la estabilidad del sistema, hoy por hoy me preocupa la democracia y me preocupa cómo están subiendo los ánimos, cómo las últimas acciones deterioran la confianza en un momento en que ya hay angustia y ansiedad nacional, y en todo ese escenario real que estamos viviendo están las fuerzas desestabilizadoras, las fuerzas con discursos de choque, de odio, y tantas otras cosas que se empiezan a combinar, y que si no se ejerce un liderazgo determinado, estas cosas pueden terminar generando escenarios que no queremos y no nos merecemos los panameños. Así que mi primera preocupación, o lo primero que quisiera compartir es eso, y que coincido con su análisis, Edwin, de que esa es mi principal preocupación, más allá de la renuncia de hoy, de si está funcionando la justicia, de que si hay impunidad. Yo creo que se están combinando todos los elementos para tener esa preocupación. En segundo lugar, definitivamente la pregunta de cómo uno ve las cosas hoy es una pregunta cuya respuesta hubiera sido muy distinta si no tuviéramos una pandemia, porque evidentemente hay en el escenario una circunstancia que sobreviene inédita, inesperada, sin planificar, y que por ende todos los gobiernos del mundo están pasando por el mismo reto que está pasando el gobierno de Panamá y la población panameña en afrontarlo. Ahora bien, creo que al enfrentarlo hay ciertas cosas mínimas o ciertos parámetros mínimos que deben atenderse para mantener la tranquilidad de un país. Y en ese sentido a mí me gustaría aprovechar esta entrevista no solo para hablar del momento, de lo que está pasando hoy, sino yo quiero aprovechar que esta es mi primera entrevista en Radio Panamá desde que empezó todo esto, para decir que en las primeras semanas de la pandemia nosotros asumimos la responsabilidad y comprendimos que este no era un tiempo para oportunismos, ni para hacer política, ni para pretender con nuestros comentarios empezar a decir una serie de cosas que la ciudadanía pudiera interpretar como que, mira, ahí están los políticos diciendo que ellos lo harían mejor, porque este no es el momento para decir que uno lo haría mejor. Y por eso nos acercamos al presidente de la República en los primeros días a ofrecerle apoyo, a ponernos a la orden, y un equipo de trabajo de nuestro movimiento le presentó una serie de recomendaciones, ideas, propuestas, primero verbalmente en aquella reunión virtual que se dio y luego por escrito a través de 2 documentos que hoy hemos compartido después de pasado un mes con la ciudadanía. Ese ha sido nuestro espíritu desde el día 1. Sin embargo, el hecho de entender que es momento de unidad nacional, el hecho de entender que no es momento de banderas políticas, no es excusa ni es razón para no insistir sobre las recomendaciones que no se han atendido, advertir cuando consideramos que algo se está haciendo incorrectamente y, tal como lo estamos haciendo el día de hoy, exigir que se tomen acciones concretas cuando el barco se está desviando. Y en ese sentido hoy nosotros aprovechamos para reiterar varios mensajes. Y empecemos por el de hoy, porque podríamos hablar de bonos, de bolsas, de acceso a alimentación, de por qué no se ha implementado la tecnología, de protección de los trabajadores de la salud y varios temas que son de gran importancia para la población que hoy sufre, pero tenemos que hablar de lo que está pasando hoy porque recoge todo. Y a mí me preocupa, con respecto a la situación que se ha presentado en los últimos días, que es recurrente. Bien se recordaba, alguno de ustedes mencionó, que este gobierno desde que empezó lleva varias reculadas. Creo que van cerca de 10 reculadas. Entendiendo por reculadas contratos directos o licitaciones que, al advertirse sobre precios por parte de los medios o por parte de algún ciudadano en las redes sociales, y luego de la presión, el gobierno ha decidido echarlas para atrás sin consecuencias, y subrayo sin consecuencias. Es decir, lo más que ha ocurrido es que se haya movido a un viceministro de la presidencia para un lado, para el otro, y en este caso una renuncia de un viceministro.
lo cual me parece absolutamente insuficiente cuando lo comparas con dos cosas. Es insuficiente cuando lo comparas con las promesas de gobierno del señor Cortizo, que basó gran parte de su discurso en la lucha anticorrupción. Y no tengo que repetir todo lo que decían en campaña. Y yo creo que la ciudadanía recuerda con claridad que parte de nuestro mensaje era precisamente el combate contra la corrupción, y que nosotros advertíamos entonces que si el presidente Cortizo o cualquiera que quedara de presidente no se sacudía de los alrededores a quienes querían hacer negocios turbios, íbamos a tener situaciones como las que estamos viviendo hoy. Dicho eso, me parece que se ha quedado corto con respecto a el compromiso que asumieron con el país, y se han quedado cortos con respecto a lo que manda la ley. Porque si se conoce que hay un hecho de evidentes sobreprecios o injustificables sobreprecios, no solo creo que se calma a la población o se cumple con la ley con una renuncia de un viceministro y con unas explicaciones tenues, mucho menos con tweets, mucho menos con advertencias, sino con acciones concretas. El presidente mandaba hoy unos tweets en los que hablaba y reiteraba su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y yo con respeto le preguntaba, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cada cuánto se va a rendir cuentas? ¿Cada 15 días, cada semana? ¿Cómo se va a rendir cuentas? ¿A quién se le va a rendir cuentas? Sigo viendo más un ejercicio mediático y de opinión pública que acciones concretas dedicadas a combatir la corrupción. ¿Y qué me preocupa al final, para terminar de esta primera intervención? Me preocupa que esto está dejando en evidencia un vacío de liderazgo por parte del presidente Cortizo. Vacío de liderazgo que en mi caso o en mi interpretación ya se ha dejado ver por la incapacidad de alinear al partido de gobierno. Porque el partido de gobierno que está en el Ejecutivo va en una dirección y el partido de gobierno que está en la Asamblea va en otra, a pesar de ser tiempos en que el propio presidente habla de unidad. Y para mí eso ha sido una falta o una posibilidad de alinear, de coordinar agenda, sobre todo en tiempos de tragedia y de pandemia. Y por otra parte me preocupa que tras que ya la situación es de ansiedad, ya hay gente en estado de desesperación, por lo que todos sabemos aquí, el tema de que no han llegado los alimentos a todas partes, el tema de los bonos, el tema de los pagos, de la situación económica de muchas familias panameñas. ¿Qué necesita el gobierno? Confianza en la ciudadanía. La ciudadanía necesita confiar en sus gobernantes, sobre todo en tempestades como las que vivimos. Y por ello nosotros, en los documentos que presentamos hace aproximadamente 30 días al gobierno, teníamos un paquete. Nosotros le propusimos al gobierno un paquete de medidas especiales de fiscalización. Y le decíamos entonces al presidente de la República, siempre con respeto, si ustedes no ponen en práctica mecanismos extraordinarios de fiscalización y rendición de cuentas para los miles de millones que van a fluir a discreción en tiempos de pandemia, va a ser difícil lograr la confianza ciudadana y ese llamado a la solidaridad. Y es una lástima que no se le haya dado la prioridad a la transparencia y a la rendición de cuentas, y hoy nos vemos en una situación de confianza disminuida con los peligros para la estabilidad que ello implica. Ricardo, buenas noches. Justamente de eso te quería preguntar, porque entiendo que hace un mes sostuviste una reunión con el señor presidente de la República, Nito Cortizo, para dar un aporte en esa vía y dirección, dándole propuestas y recomendaciones sobre medidas a la reactivación económica. ¿Pudieras conversarnos con relación a esas puntualmente recomendaciones, medidas de las cuales le planteaste eran desde tu visión una puesta a, como dice, a ganar en el medio de esta emergencia en la que estamos viviendo y que al día de hoy entiendo no se ha pues adoptado de ninguna manera ni se ha puesto en práctica de ninguna forma lo que le has propuesto que según tú, reitero, pudieran ser medidas que se adoptaran y que serían exitosas
para salir adelante de lo que estamos hoy día viviendo? Sí, gracias Edna, que quede claro que las propuestas que nosotros hemos elaborado siempre están sujetas a complemento y a revisión y en ningún momento pensamos que son las únicas y ni siquiera que son las mejores, sino las que nosotros con nuestro equipo de trabajo aportamos en este momento como una contribución al país y al gobierno, entendiendo que esto no es un asunto de gobierno. Este problema es más grande que cualquier gobierno. Entonces nosotros sugerimos una serie de medidas. Yo sí tengo que decir que en los primeros momentos el presidente estuvo muy receptivo a las recomendaciones de toda índole. Es más, tomaba nota y tomó nota de las recomendaciones en primera instancia, pero luego sentimos, empezó a combinarse ese sentimiento de que se estaba haciendo receptivo con el sentimiento de que estaban simplemente cumpliendo con una tarea de escuchar recomendaciones de opositores o de líderes políticos. ¿Y por qué digo esto? Sobre el tema de la reactivación económica. Por ejemplo, ¿cuál era nuestra postura? Que el equipo que viera las medidas para el día después, como ellos le llaman, que ese equipo tenía que ser un equipo que invitara gente más allá del círculo del gobierno y allegados. El gobierno ha compartido, por ejemplo, tanto en conferencias de prensa del propio presidente como en una foto desafortunada que publicó en las redes sociales acerca del Consejo Consultivo Económico, y la ciudadanía pudo ver que si no son miembros del PRD, son personas muy allegadas al PRD e incluso muchos de ellos donantes de la campaña. Nuestra primera recomendación con respecto al equipo de reactivación económica era que tenía que llamar incluso a opositores, incluso a personas independientes, gente de otros sectores sociales para darle evidentemente esa legitimidad de que iban a aceptar lineamientos, recomendaciones, aportes, no solo del grupo que controla y sus allegados, sino del resto de la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a las medidas de alivio económico, nosotros, la suspensión de pagos, como nosotros le llamamos en nuestras recomendaciones, nosotros no utilizamos el término moratoria, sino el término suspensión de pagos. Ahí están nuestras recomendaciones, que debía decretarse una suspensión de pagos y que considerábamos nosotros que debía ser de manera mandatoria, sobre todo para algunos sectores. Eso, al dejarlo de manera unilateral a todos los sectores, trajo en un lapso de 30 días un desorden que hemos visto, de que primero fueron algunos bancos, después fueron más bancos, después se sumaron los bancos que se habían quedado por fuera, después poco a poco algunas financieras, después poco a poco algunas cooperativas, pero todo de manera unilateral, todo de manera progresiva, y hoy por hoy, te metes a las redes sociales, nosotros recibimos, yo en particular y nuestro movimiento, cientos de mensajes diarios de gente de todo el país que sí nos dan testimonio de que no todos los bancos, no todas las financieras, no todas las empresas de servicios públicos, entre otros, están siendo solidarios o están aplicando estas medidas unilaterales, y por ende era importante desde el principio, con el liderazgo del Ejecutivo, en vez de decir las entidades serán solidarias, esperen los comunicados, el gobierno tiene que ejercer su autoridad, el Estado tiene que tomar decisiones en tiempos de guerra, como lo ha llamado el propio presidente, y consideramos que hay también una falta de toma de decisiones que se ha venido alargando y que para mi gusto permitió el discurso populista del cual hablaba Edwin al principio. Esa falta de liderazgo, falta de toma de acción y de coordinación permitió un discurso que a mí también me preocupa, Edwin, con respecto al escenario electoral futuro. Y por último, para no alargarme más, hay varias medidas en el documento que pueden ver en nuestra página otrocaminopanamá.com que tienen que ver con el apoyo directo al sector informal, al micro, pequeño y mediano empresario. Va a haber que inyectarle dinero directo. Nosotros éramos partidarios de que el gobierno debía dar dinero o transferir fondos directamente a empresas
y que fueran las empresas las que pudieran sostener al menos parcialmente sus pagos de planillas antes que hacer todo el esfuerzo de la entrega de bonos o dinero directamente. Pero bueno, el gobierno, por el tema de la cédula, creo que decidió tomar otra dirección y al día de hoy todavía no tenemos algo concreto. Con respecto al endeudamiento, nosotros coincidimos con el gobierno, por ejemplo, en que había que ir a buscar fondos, había que ir a buscar deuda. Era impensable afrontar esto sin deuda, pero amarrado a la deuda tenía que venir antes o al mismo tiempo compartir con la ciudadanía el plan de inversión, porque si una entidad internacional te aprueba a ti un financiamiento es porque tú le presentaste un plan de inversión o un plan de asignación de los recursos. Me llama la atención que los panameños todavía no conozcamos algo de eso. Y en segundo lugar, las medidas de recorte al gasto público. Si tú vas a decirle a los panameños, necesitamos endeudarnos, los panameños exigimos desde el primer momento, y así está plasmado en las medidas por las cuales me has preguntado, ¿dónde está el paquete de medidas económicas, perdón, de medidas de recorte a gastos innecesarios? Solo un comentario final sobre tu pregunta de las medidas de alivio económico. Nosotros creemos que sí, el turismo, la construcción son de los primeros sectores que se deben reactivar, pero no veo a mucha gente hablando de aprovechar la crisis para recuperar el sector agropecuario. Yo creo que este es el momento de un plan nacional de producción agrícola y ganadera que ha estado en el olvido por tantos años, y este es el momento de inyectar dinero allí, de comprometerse a pagarle a los productores, pagarles rápido para que puedan producir, porque eso tiene dos efectos. Podemos ir paulatinamente volviéndonos autosuficientes en los rubros en los que podemos ser autosuficientes, como el arroz, si hacemos nuestro trabajo, y por otra parte empiezas a mover dinero en distintas provincias del país y en los campos, lo cual también creo que aporta a la reactivación económica. Don Ricardo, buenas noches. Dos preguntas. La primera, entiendo con lo que nos explicaba que su opinión y su punto de vista sobre la aprobación de la ley 287 debería considerarse. Y la otra pregunta que le quiero hacer, solamente para que quede claro, ¿está la oposición haciendo su papel o está mirando con paños tibios las actuaciones y las decisiones del gobierno? Sobre la primera pregunta, brevemente, yo he estado manifestando en las redes sociales en los últimos días que yo pienso que el gobierno tiene dos alternativas. O sanciona la ley de moratoria, o es decir, la aprueba, o sale a explicarle al país por qué no la quiere sancionar, si la considera inconveniente, hablarle al país de por qué la considera inconveniente y proponer una alternativa. Yo no creo que lo que están haciendo actualmente, que es simplemente darle largas al tema, no decir, han hecho algunos comentarios, pero comentarios que solo captan los expertos, pero no se puede dejar el tema en el limbo sin decirle al país claramente si no se va a sancionar, cuáles son las razones y proponer una alternativa de alcances similares. Por ejemplo, yo he estado hablando con los banqueros desde el día 1 y los banqueros dicen, el tema de no devengar intereses es insostenible para la banca y por ende la ley no conviene. Y yo digo, y bueno, ¿y por qué no se negocia una modificación del texto actual para abordar esa preocupación? Es muy fácil, me parece a mí, estar con el discurso de que no es conveniente porque pondría en riesgo el sistema financiero, pero no proponer una alternativa, cuando los propios bancos, la propia financiera, y no son ellos los únicos sectores, saben que las medidas unilaterales han funcionado solamente para algunos y no para todos. Así que la posición es que o sancionan, y si no la creen conveniente, pues que salgan a explicar y den una alternativa, porque hay mucha gente ahora mismo que está a la expectativa y en necesidad. Y en segundo lugar, con respecto a al rol de la oposición, mira, yo, tal como yo he sido siempre desde el principio con mis temas, sin filtro y al grano, así como la situación, puesto que es momento de salvar vidas. Pero vemos lo que está pasando hoy. Está directamente relacionada a la fiscalización con la posibilidad de salvar vidas. Entonces, yo no quiero entrar a juzgar a la oposición en su totalidad. Yo creo que la ciudadanía hará esos juicios. Nosotros hemos venido cumpliendo un rol de aportar, de contribuir
de ser responsables, de ponernos a la orden y a la disposición, incluyendo a nuestro equipo, pero también de advertir, también de señalar, porque soy una persona, un ciudadano que representa los intereses de un sector de la sociedad panameña y por ende soy un líder preocupado por las cosas que veo, preocupado por las cosas que escucho, porque nosotros tenemos la retroalimentación de las miles de personas que nos hablan durante todos los días, desde que empezó esta situación y se comunican con nosotros de todo el país. Cuando pase un año, John, cuando pase un año y medio, o tal vez más, yo creo que la ciudadanía y la sociedad sabrá evaluar si el gobierno cumplió con su rol y si los miembros de la oposición cumplieron con un rol responsable, pero asertivo, responsable y propositivo en medio de una situación tan delicada, porque hay vidas de por medio. Y yo creo que hay que saber trazar esa línea en hasta dónde llega tu responsabilidad como líder opositor y hasta dónde la cruzas y empiezas a entorpecer. Entonces yo creo que ese balance es importante tenerlo siempre y saber que lo más importante es salvar vidas, pero levantar la voz de los ciudadanos que nos están pidiendo que lo hagamos. Don Ricardo, usted al inicio de la entrevista repitió varias veces la palabra de liderazgo. En la campaña política vimos muchas veces que el actual presidente Cortizo señalaba en tercera persona muchas veces el que va a mandar en el gobierno Laurentino Cortizo va a ser Laurentino Cortizo. A su vez, hoy salió una carta del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, señalando que las críticas hacia el gobierno era persecución política y demás. Sumado a esto, el pasado fin de semana en el diario La Prensa, el diputado Juan Diego Vázquez señaló que los que mandan en el gobierno de Cortizo, los que tienen más poder en estos momentos son el vicepresidente y otros 2 ministros más. La percepción en este momento está que el que manda en ese gobierno es Laurentino Cortizo, o cree que son los otros que llevan la voz cantante de la manifestación. Yo reitero que siento, veo e interpreto con claridad una ausencia de liderazgo del presidente Cortizo. No puedo afirmar que estén mandando el vicepresidente, no puedo afirmar que manden los diputados o que manden otros factores, pero sí veo y noto una ausencia clara de liderazgo, sobre todo resaltable en los últimos días. Sus últimas intervenciones en medios de comunicación frente al país, creo que también reafirman, por lo menos a mí me hacen reafirmar esta opinión. Yo compartía con el presidente de la República cuando me reuní con él y cuando le hicimos llegar nuestras recomendaciones, que existía una percepción ciudadana de que se estaba escuchando más a ciertos factores de poder económico o a ciertos tecnócratas también, y menos a la población, y que si esa percepción era así, era porque algo no se estaba haciendo de manera correcta. Así que el llamado que yo hice hoy a través de mis redes tiene que ver con la pregunta que me haces, Leonardo, y es que el presidente tiene que asumir la responsabilidad del barco en tempestad y tiene que asumir el liderazgo porque hay una percepción de que no está en control. Lo digo por lo que pasa en la Asamblea, lo digo por lo que pasa con algunos diputados, especialmente de su partido, y lo digo también sustentado en cómo se ha dado el proceso de toma de decisiones y esa falta o esa incapacidad de ir más allá del gobierno ahora mismo y llamar a la unidad y congregar tal vez a muchos que estaríamos dispuestos a apoyar en una coyuntura como esta. Tan inédito es el tema de la pandemia, como inédito hubiera sido, y aquí quiero que hagamos un poquito de futurología. O ni siquiera no es futurología, de ver, yo estoy tratando de ver una serie en HBO donde el presidente de los Estados Unidos es Lyndon. Y es una película hecha, una serie hecha en base a si Roosevelt hubiera perdido y hubiera ganado Lindbergh, ¿qué hubiera pasado? Cortizo fue el candidato del PRD que ganó. Y ganó mayoría en la Asamblea. Pero dice Lombana hace un momento, pero es que hay una agenda en la Asamblea diferente a la agenda del Ejecutivo.
¿Y qué hubiera pasado si hubiera ganado Lombana? Porque no hubiera tenido bancada de diputados. Bueno, yo he escuchado y he leído muchos comentarios sobre eso en los últimos días en las redes sociales porque había quienes se oponían a mi candidatura argumentando que no tener el control de la Asamblea se iba a convertir en un problema para la gobernabilidad. Y yo creo que hoy estamos viendo una situación que, si no igual, muy parecida a tener la oposición, no solo en la Asamblea, sino dentro de su propio partido o con el grupo que al menos controla la Asamblea. Seguramente este análisis sería un poco distinto si no estuviéramos en medio de la pandemia, porque se ha hecho mucho más resaltable el escenario ahora mismo. Pero yo creo que por lo menos la situación ha permitido a algunos entender que el hecho de tener tú un partido político o ser el candidato de un partido político como ese, grande, histórico, preestablecido, etcétera, no te garantiza que vas a tener el control de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que garantiza aquí si tienes el control de la Asamblea o no? Bueno, yo tenía una propuesta, la gente optó por otra. 370,000 panameños optaron por la nuestra. Ya no es tiempo de hablar de campaña. Yo creo que la ciudadanía escuchó suficiente lo que yo proponía. Y era que a los maleantes había que enfrentarlos desde la campaña para no estar hoy con el problema que se tiene. Porque hoy las personas que tienen el arroz con mango armado y quienes siguen a veces pretendiendo chantajear, son personas que tienen muchas cuentas que rendir al país. Entonces, y toda esa discusión que yo sé que viene con esto, bueno, pero eso hubiera generado escenarios de inestabilidad y de choque entre ejecutivo y... Pero yo pregunto, ¿qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo ahora una situación peor, porque igual chantajean, pero no se les enfrenta. Entonces, me duele que esa sea la realidad, pero es el escenario. Nosotros hemos aprendido del camino recorrido, nosotros hemos tomado decisiones con respecto al futuro político y cómo nos vamos a organizar, pero tengo una visión un poco distinta con respecto a cómo se pacta y se negocia con el legislativo cuando uno está en el ejecutivo. Me parece que esta nueva forma de hacer política debe presentarle al país una esperanza de que los pactos entre ambos órganos del Estado se pueden hacer con respecto a agendas de trabajo, con respecto a proyectos, con respecto a propuestas y no con respecto a chantajes que hace 15 y 20 años le llamaban partidas circuitales, hace 10 y 15 años le llamaban partidas, hace 5 años le cambiaron el nombre a planilla 080 y otros nombres de planillas, contratos a través de Pandeportes, y hoy sigue existiendo y simplemente ahora a través de nombramientos, cuotas de nombramiento, planillas un poco más pequeñas, contratos directos para diputados y allegados. Para mí simplemente se le ha ido cambiando el nombre a la forma que se logran los acuerdos, pero sigue siendo el dinero del panameño el que se usa para hacer estos pactos que no le convienen al final al país, porque no hemos visto los resultados. Ricardo, justamente con relación a la pregunta que hizo Edwin de qué hubieses hecho tú en el evento de estar ahorita al mando, pero bueno, esa no pasó y no es el momento exactamente de hablar de eso. Pero yo me pongo a pensar, cierro los ojos y digo, caramba, esto es algo difícil de uno encontrarse en esta situación y ver cómo resuelve. Pero al margen de eso, al margen de que no sabemos qué hacer, porque nadie ha vivido una situación como esa, mi pregunta es, frente a todas estas dudas que hay en el ambiente de las contrataciones directas, de los supuestos sobreprecios, incluso hay situaciones allí que se están hablando de contratos exorbitantes, de publicidad, entre otros. Y el papel que debe jugar y que está jugando, sin duda alguna, el periodismo, porque está jugando un papel importante.
¿qué recomendación o piensas tú que debería hacerse, no solamente con lo que estamos viendo de que renunció el vicepresidente? ¿Qué debería realmente pasar para que nosotros sigamos teniendo la confianza en este gobierno y no quedarnos solamente en simplemente, bueno, ya, se fue, renunció, se echó para atrás el contrato? A tu juicio, ¿qué debe pasar? ¿Y qué debe hacer el presidente para nosotros creer que tiene un liderazgo? Ojo, ¿y qué debe hacerse para sentir que tenemos y podemos seguir confiando en este gobierno? Bueno, voy a responder la pregunta desde la perspectiva que me la has preguntado, que es qué debe hacer este gobierno y no qué hubiese hecho yo en caso de que hubiese sido favorecido, porque ese es un escenario evidentemente especulativo. Mis recomendaciones las reitero. Ya lo que no se hizo hasta hoy, ya no se puede corregir. Ya eso se hizo. Ya las reculadas, los contratos directos con sobre, ya todo eso ocurrió. Ahora queda espacio para rectificar. Primero, hay que entender, y mi recomendación número uno para el presidente es que tiene que comprender que si no se enfrenta a la corrupción, las consecuencias para el país y los panameños van a ser peores de las consecuencias que ya de por sí nos trae la pandemia. ¿Por qué? Porque van a pasar por el flujo de caja aproximadamente 4.000 millones en financiamientos en las próximas semanas y meses, porque los pagos o los desembolsos no son todos al mismo tiempo. Entonces, si el presidente no entiende que las medidas de fiscalización y el compromiso contra la corrupción va más allá de las palabras, los gritos, las advertencias y los tweets, y que se requieren medidas desde el Ejecutivo primero. Saquemos a los órganos de control por un momento, la Contraloría, la Justicia, que tiene que hacer su trabajo. Pero hablemos de las medidas que el propio Ejecutivo puede tomar. Empecemos por la transparencia de mostrar y publicar todo lo que se hace. Que a la fecha de hoy sabemos que no se ha publicado todo lo que se ha hecho. Eso, ahí hay una medida, no lo recomiendo yo solamente, lo recomendó Transparencia Internacional en un documento que se entregó a todos los gobiernos del mundo. Ahí hay una lista de recomendaciones sobre qué hacer para recuperar la confianza y responder tu pregunta. Ahí está la hoja de ruta. Transparencia es rendir cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Periódicamente, así como se nos dice todos los días que arrestaron a 32 personas que violaron la cuarentena, o que todos los datos pues, que nos dan en las conferencias de prensa, evidentemente no vemos el mismo esfuerzo informativo y de comunicación con respecto a lo que pasa con la plata de los panameños. Ahí hay una recomendación que si se implementa rápido, ayuda a recuperar la confianza. Segundo, llamar a otros entes. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el Ministerio de Salud no hubiese sumado a su equipo a profesionales independientes que fueron los que denunciaron la situación de los ventiladores? Para mí, la presencia de esas dos personas allí y del entorno de profesionales que rodean a la ministra han ayudado a blindar al Ministerio de Salud con respecto a cualquier pretensión de asignación de fondos de manera política. Esa es una demostración que cuando traes personas que no son del entorno, que son independientes, que no les interesa correr para un cargo público, sino que simplemente son profesionales con un buen nombre que quieren cuidar, vas a tener fiscalización ciudadana. Creo que ese ejemplo se debe dar, se debe extender y se debe aceptar la recomendación que hicieron los médicos, el grupo del comité de guías, que piden un decreto a través del cual se establezca un comité para el tema de las compras. Ahí hay otra medida con el que el gobierno podría recuperar confianza y credibilidad. Y por ende también están las medidas coercitivas. Hay otras más que se pueden tomar desde el punto de vista del propio Ejecutivo, pero están las coercitivas. Por ejemplo, en vez de salir a presentarnos noticias internacionales para tratar de que los panameños nos creyéramos un argumento, creo que hubiese sido más fácil presentar las cotizaciones. Presentar las cotizaciones con esta empresa y justificar con documentos y con cotizaciones
una explicación que se trató de sustentar de otra manera. Si tú das información basada en documentos y no en argumentos como los que vimos, igual sigues, me parece a mí, reafirmando tu confianza. Entonces, yo creo que establecer un comité de fiscalización en el que haya ciudadanos independientes, establecer de manera urgente con la AIG plataformas tecnológicas en las que se pueda monitorear el dinero que entra y el dinero que sale, tomar medidas específicas para denunciar los hechos de corrupción que se dan y no solo las renuncias, es decir, someter los expedientes al Ministerio Público, a la Contraloría y colaborar con evidencias, entre otras cosas, me parece a mí que serían, entre otras medidas, para recuperar confianza que se ha venido minando o socavando. Don Ricardo, la palabra entonces, además de reactivación económica, para lo que reste de este periodo va a ser austeridad. Debería ser, y espero que sea más que un eslogan de campaña. Me remonto a los millones de dólares que se están asignando en presupuesto o en contratos para publicidad, de los que hablaba el profesor Cabrera esta mañana, y me acordé de ellos porque bastante de la publicidad que escuchamos, vimos y leímos antes de la pandemia sobre este gobierno apuntaba a un programa llamado Austeridad con Eficiencia. Y lo recuerdo mucho porque lo he criticado y lo he señalado, porque por un lado se hablaba de austeridad y eficiencia y por otro lado la planilla creció más en los primeros 8 meses de este gobierno que lo que creció en los primeros 8 meses de Varela y de Martinelli, y eso está sustentado con cifras, entre otras cosas, que pueden demostrar para nosotros que el discurso de austeridad era eso, un discurso, más no acciones o compromisos. Yo creo que ahora no queda de otra. Si los ingresos del Estado se han reducido en un 40-45%, como lo ha venido planteando el presidente de la República, no hay forma de sostener un aparato estatal ineficiente. No hay forma. Los panameños estamos asumiendo 4.000 millones de deuda adicional. Exigimos de vuelta un compromiso de eficiencia, de recorte de gastos innecesarios y de austeridad. Creo que ya no queda una alternativa. Creo que es la única forma de poder sustentar o sostener hacia futuro no solo las finanzas públicas, sino creo que esto también ayuda a lo que preguntaba Edna, que era ganar o poder recuperar credibilidad y confianza. Ricardo, quiero aprovechar su profesión, que es abogado, porque aquí en el Facebook de Radio Panamá hay personas, no voy a leer los mensajes, pero sí los nombres, como Teresa Granucci, Pez de Barrio, Eliezer Córdoba, Patrocinio Cedeño, que se refieren al tema de la decisión del ministro de Seguridad de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional respecto a tipificar como delito penal el vandalismo. Quiero saber su percepción, su opinión del tema, porque poner el vandalismo como delito penal en una pandemia donde puede llegar a haber hambre creo que es algo complicado, ¿no? Coincido con esa postura, la expresé en su momento en las redes sociales. Me parece inoportuno por el momento de la propuesta, sobre todo porque la propuesta fue presentada en momentos en que hay exacerbación de los ánimos, ¿no? Donde hay queja porque no han llegado los bonos, porque no han llegado las bolsas de comida, la gente quejándose. Las quejas están por todos lados, ustedes son más testigos de ellas que lo que pueda hacer yo. Y en ese momento, venir con un proyecto como este, y tomando como antecedente que hace 3 semanas, no olvidemos, hubo un intento de compra de municiones, lo cual también enviaba un mensaje de que se estaban preparando. Yo creo que hay que ver el todo. Hay que ver el todo y cuando se ve el todo hay que saber qué mensaje se envía al país. El gobierno está obligado a generar tranquilidad en la población y eso no es fácil en un momento como este. Entonces yo creo que propuestas como estas muestran un poco tal vez la falta de lectura completa del escenario. Una de las cosas que yo le pregunté no solo al presidente cuando nos reunimos, sino a algunos de los miembros del gobierno, es si ellos estaban haciendo mediciones. Si a pesar de la pandemia, si se estaban haciendo mediciones diarias de opinión pública y del sentir ciudadano, porque me parecía importante que el termómetro estaba empezando a calentarse y que había medidas que habían contribuido precisamente a esos ánimos que estaban subiendo. Profe.
sin duda alguna, el panorama está complicado. El panorama del mundo está complicado. Veo y escucho a Ricardo Lombana de alguna manera avalar las 3 leyes que impulsan la figura de la moratoria en la Asamblea. Tema que trae aún más confrontado al Ejecutivo y al Legislativo, y muy particularmente al presidente Cortizo con varios de los diputados de su propio partido. Eso por un lado. Por otro lado, de unos días para acá, el sector bancario se ha dado a la tarea de tratar de explicar por qué no es bueno una moratoria mediante una ley. Yo todavía no tengo esa historia clara. Yo tengo que preguntar a Ricardo Lombana, quien está de acuerdo con la ley de moratoria, si también está de acuerdo con los discursos articulados en la Asamblea para favorecer la ley de moratoria. Porque hay diputados que han dicho yo estoy de acuerdo y ya, listo. Algunos han dicho es que me parece que es lo correcto y listo. Otros y otras han ido al discurso de la lucha de clases, al discurso de acabar con la empresa privada, acabar con todo bancario. ¿Cómo conjugamos eso? Bueno, me voy a referir a las dos cosas que me ha preguntado. A mí me causa un poco de molestia, y lo confieso, escuchar a algunas personas del sector bancario, sobre todo con mucha experiencia y muchos años, decir que la ley de moratoria es peligrosa porque puede generar inestabilidad, porque puede generar situaciones de posible quiebra, porque no es conveniente para la economía, y han hecho todo un músculo político, y usted lo sabe, en distintos sectores, de distintas maneras, para que no se apruebe la ley. Pero en tiempos en que este país estaba siendo desfalcado en la administración de Ricardo Martinelli, por ejemplo, en tiempos en que en este país estaba habiendo escándalos de corrupción a diestra y siniestra en la administración de Juan Carlos Varela, y en tiempos en que todo eso se cubría en mantos de impunidad, y que algunos, como mi persona, advertíamos que la corrupción y dejar esos casos en la impunidad comprometía la estabilidad del país. Yo no escuchaba a muchos banqueros hoy preocupados por la estabilidad, preocupados entonces. Muchos lucen cómodos con que aquí se barra todo debajo de la alfombra cuando las implicaciones llegan cerca. Porque aquí el sistema bancario panameño, no todo, pero varios bancos de este país se prestaron para el más grande lavado de activos producto del escándalo de Odebrecht y otros escándalos. Yo no veía comunicados de la Asociación Bancaria Nacional ni a banqueros saliendo a decir cómo eso ponía en juego la estabilidad del sistema. Era negocio. Y yo hago estas declaraciones de manera muy responsable porque le he dado seguimiento a este tema por años y ustedes lo saben. Entonces hay que ser consecuente. Que yo entiendo que se salga ahora a defender la estabilidad del sistema, pero hay que ser coherente, porque la corrupción y la impunidad por la cual muchos, los que hoy hablan de estabilidad, callaron, y cuando nuestro sistema se utilizaba a diestra y siniestra para lavar los dineros de la corrupción, como ha sido la práctica, silencio absoluto. Y cuando todo se tapaba como se ha tapado con mantos de impunidad, silencio absoluto. Entonces, yo creo que los que hoy están diciendo que la moratoria no conviene, y no los quiero generalizar, muchos de ellos no están tomando en cuenta que personas como yo, que no somos incendiarios, que no queremos lucha de clases, estamos molestos también, porque el discurso es conveniente. ¿Por qué? Porque si va a generar inestabilidad en algunos bancos pequeños que pueden quedarse sin liquidez, bueno, busquemos una alternativa con los 4.000 millones de dólares.
Que la moratoria tiene algunos aspectos que pudieran generar problemas. Bueno, entonces busquemos una alternativa. Pero me parece muy conveniente la posición. Pero, Edwin, no estoy de acuerdo con los discursos de división de clases. Por supuesto que no, ni de generación de odio. Y los he criticado ayer y los critico hoy. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? En todos los sectores sociales y económicos de la población de este país y de cualquier país, hay maleantes y hay gente que hace las cosas bien. ¿Hay empresarios maleantes? Claro que sí. ¿Hay empresarios que hacen las cosas bien y que en esta coyuntura están siendo solidarios? Por supuesto que sí. Muchos. Como también en las capas más populares del país hay de todo tipo de ciudadanos. Entonces aquí el compromiso con el país me parece que no hay que evaluarlo ni juzgarlo con respecto a tu estatus económico. La honradez y la honestidad y el compromiso con un país no tienen estatus económico. Y la ciudadanía está viendo. La ciudadanía está viendo quién está con un discurso conveniente, quién está con un discurso sin sustento. Yo estoy a favor de la aprobación de la ley, de la sanción de la ley, por las razones que aquí he expresado. Y si alguien quiere insistir desde la banca o cualquier sector que hay algunos componentes no convenientes, bueno, busquemos la alternativa. Pero la única razón por la que hoy hay un compromiso de la mayoría de los bancos, no todos, de dar un periodo de gracia 90 días, fue porque en la Asamblea había un proyecto de ley de moratoria, porque todos podemos acordarnos que cuando el presidente Cortizo dijo inicialmente que los bancos iban a ser solidarios, solo 3, 4 o 5 bancos sacaron comunicados. No todos. Fíjese usted en el tiempo, ¿cuándo salieron el resto de los bancos a decir, momento, 90 días de moratoria? Solo cuando sintieron la presión ciudadana. Entonces, hay que seguir los hechos día tras día y hay que poner las cosas en contexto. Yo soy un ciudadano responsable, no creo en los discursos de odio, no creo en la división de clases y no creo en el populismo. Pero también veo la historia del país, veo los discursos convenientes dependiendo del contexto y hoy por hoy hay una población que está sufriendo, no tiene respuesta y me parece muy cómodo venir con discursos tecnócratas en este momento, cuando en nuestra historia nacional reciente ha habido problemas y circunstancias que comprometen la estabilidad del país, mucho más que la que hoy una ley de moratoria pudiera comprometerla. Ricardo, y puntualmente, ¿cuál sería el rol que está jugando en este momento el movimiento Otro Camino más allá de hacer recomendaciones, estar dando propuestas al señor presidente de la República? ¿Ha salido un poco de la zona de confort detrás del Twitter, detrás de las redes sociales? ¿Se ha planteado trascender para tener un rol más beligerante en el medio de toda esta crisis sanitaria y que hemos visto también que va a ser sin duda una crisis económica, social, y ya vemos también en el tema en materia política? Sí, en primer lugar tengo que compartir que la pandemia le cayó en un momento en que nadie lo esperaba. Y en este momento, obviamente, ninguna beligerancia política, ninguna actividad política puede estar por encima del objetivo de salvar vidas. Cuando nosotros estábamos listos para lanzar nuestras inscripciones y nuestros registros, justo el 11 de marzo, era la fecha que habíamos escogido desde enero, pero siendo responsables pusimos en pausa toda actividad de inscripción, de registro, de recorridos en todo el país, porque en este momento eso es lo menos prioritario en el país. Hay otras cosas que están muy por encima. Ya retomaremos el trabajo político, de organización y demás cuando las circunstancias del país así lo permitan. Sin embargo, ha sido difícil, Edna, imagínate, sin haber consolidado la estructura nacional porque no habíamos empezado todavía nuestro proceso de inscripción y con una cuarentena de por medio, evidentemente es difícil tener alguna beligerancia más allá de las redes sociales en este momento. Nosotros hemos hecho prácticamente dos cosas. Sin violar la cuarentena,
sin salirnos de las recomendaciones del Ministerio de Salud, hemos apoyado de manera solidaria a todas las personas y familias que hemos podido apoyar a nivel nacional, de manera discreta, sin politiquería. Eso por un lado, que creo que es lo prioritario. Y en segundo lugar, hemos estado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, no solo yo como cabeza del movimiento, sino otros líderes del movimiento en provincias, asistiendo a entrevistas, tomando entrevistas telefónicas y compartiendo con la información, con la población cuáles son las posturas pues de nuestro movimiento. Ojalá yo pudiera decirte ahora mismo que estamos haciendo cosas que vayan más allá de las redes sociales, pero ahora mismo está limitado por las restricciones de movilidad y creo que sería para mí irresponsable incitar a algo distinto a eso en unas circunstancias como esta, porque la gente se tiene que cuidar, se tiene que proteger a ellos y a sus familias. Pero eso es lo que viene, Edna, eso sí te digo. Una vez el país esté listo para esto y una vez nosotros nos consideramos que el país está listo para volver a hablar de estos temas, nosotros nos reactivaremos con respecto al proceso de organización política que estábamos llevando a cabo luego del resultado obtenido en las elecciones del 5 de mayo. Don Ricardo, ¿cómo hacemos para que a futuro, y como decía el profesor, seamos futuristas y miremos un par de años, cómo hacemos para lograr que temas que siempre han sido la cenicienta y que ahora son columnas importantes como la medicina, la investigación científica, la agroindustria y otros sectores tengan por fin el fondo y los elementos para que no sean la cenicienta del presupuesto? Bueno, espero que aprender de lo que ha pasado. Aquí se escribirán libros, aquí se discutirán en programas académicos, en maestrías, en programas de radio, y yo creo que dentro de los 2-3 años post pandemia, uno de los temas que más va a ocupar a los académicos, a los políticos, a los líderes, es cuáles son las lecciones. Y a nosotros, a los nuevos líderes, nos toca también saber cuáles son los roles de los nuevos líderes en la época post-pandemia. Y Panamá, por ejemplo, yo creo que hay un tema que se nos estrelló en la cara. Y es que ya lo hemos visto publicado en los medios. Cuando comparas el presupuesto asignado a ciencia, al Gorgas, a investigación, y lo contrastas con el presupuesto dado a la Asamblea Nacional, y yo me atrevo a ir más allá, cuando lo comparas con el presupuesto de las planillas 080 y tantas cosas que no son necesarias, yo creo que ahí está el primer tema. ¿Cómo logramos que nuestro Estado se convierta en un Estado más eficiente? Eso es más pequeño, eso es más eficiente, más digital, más productivo, y esa era parte de nuestra propuesta antes y la estamos mejorando y complementando para volver a presentarla al país. Cómo vamos gradualmente entendiendo que el Estado no puede ser solo un generador de empleos, sino un facilitador que tiene que caminar hacia ese Estado digital. Y yo creo que estamos viendo al Estado en este momento, al gobierno, que yo creo que en esa parte sí hay que ponerle un gancho, por lo menos se han asesorado bien de la AIG y hemos visto hacer cosas que antes se decían imposibles. Hoy o ayer escuché al doctor Lau, por ejemplo, decir que ya se han entregado cerca de 60 o 70 mil tarjetas para que los jubilados no tengan que hacer fila. Si no hubiera habido pandemia, los jubilados hubieran estado haciendo fila hoy, el otro año y probablemente en el 2024. Así se ha permitido modernizar y debe permitirse modernizar trámites administrativos que se está demostrando que solo faltaba la voluntad para poder enfrentarlos. Entonces yo diría que apostar a que los nuevos líderes del país, no solo los políticos, los líderes empresariales, los líderes gremiales, la juventud que tanto está aportando en este momento, entienda y ponga en práctica las lecciones y las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Yo creo que si comprendemos que esta puede ser la última oportunidad para hacer estos cambios, vamos a estar comprometidos, destinados o condenados a los mismos errores. Y resalto algunos temas solo para enunciarlos. Cuidado del planeta, cuidado del ambiente, calentamiento global, esa retoma que ha tenido la naturaleza ante la ausencia del humano, nos manda un mensaje muy claro que se tiene que redirigir
a políticas ambientales y a presupuesto. Educación. Se nos ha estrellado en la cara, y en esto coincido mucho con el profesor Cabrera, que ha hablado mucho de esto a través de los años. Se nos ha estrellado en la cara lo que dejamos de hacer, ¿no? Por los últimos 30 años, con varios pasos hacia adelante y varios pasos hacia atrás. ¿Y quiénes sufren? Sufren los estudiantes, que hoy no tienen su derecho a educación de calidad garantizado por muchísimos factores que hoy se nos estrellan en la cara. Yo diría que compromiso con el ambiente, compromiso con el planeta, educación, modernización, digitalización, y entender que la economía no son solo gráficas y no son solo estadísticas del Fondo Monetario y Banco Mundial, y que economía no es solo grado de inversión y calificadoras de riesgo. Economía es salir de la pobreza y acabar con la enorme desigualdad que nos afecta. Eso es mover la economía, y si no aprendemos en esta coyuntura que la desigualdad que este país tiene es injustificable al lado del tamaño de nuestro Producto Interno Bruto y nuestro presupuesto, no habremos aprendido absolutamente nada. Ricardo, yo le quiero recordar a usted y a los oyentes de Radio Panamá que estamos en vivo en las 3 cuentas de redes sociales de la radio, @Radio Panamá en Twitter, @Radio Panamá en Instagram, Radio Panamá en Facebook, además de las frecuencias de Radio Panamá en todo el país. Y ya en la parte final de la entrevista, yo voy a elegir solo el Facebook en este momento porque las otras redes no las puedo tener a mano, pero en el Facebook hay más de 90 comentarios en esta hora que vamos hablando. Le voy a leer algunos y si usted desea contestar me avisa, algunos de los que voy leyendo con cuidado y lentamente. Alexis Amador dice, los asesores del presidente no están comprometidos con los administrados. Acá Maynel Aparicio dice, señor Lombana, queremos ver más mano, ver lo que piensa tal cual como en campaña, dice Maynel Aparicio. Ana Raquel Chanis, la claridad de Lombana es admirable e incuestionable. Gaspar Quintero Banista, el gobierno se está endeudando para pagar planilla abultada con gastos de representación, movilización, etcétera, pues los ingresos no alcanzan, la recaudación bajó, la salida es bajar sueldos y eliminar los viáticos, gastos de representación y movilización, dice Gaspar Quintero. Después, aquí dice otro oyente, lo menos que se podía pedir en este momento de la historia del país eran cuentas claras y decisiones firmes, no ha sucedido. Otro oyente dice, Óscar Giraldo, esto perjudica mucho la salud del pueblo, ya que se atrasó esos ventiladores por culpa de esa mala compra. Y bueno, aquí le mandan saludos al profe desde la comarca Nuevo Uglé. Y hay otro oyente que señala lo siguiente, déjeme buscar porque hay varios mensajes. Aquí Ivano Ruiz dice, ha dicho una gran verdad, cuando les conviene se quedan callados. Es parte de lo que hay solo en Facebook de Radio Panamá a esta hora. Bueno, gracias por compartir esos comentarios. Yo creo que son tan variados que no pudiera contestarlos todos. Simplemente agradecer a los que han estado pendientes de la entrevista y no se preocupe por la persona que dijo que hay que hablar claro. Yo seguiré hablando claro. Yo creo que eso me ha caracterizado en todo momento. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que uno dice, pero yo digo lo que hay que decir sin filtro. Perdone por el derecho de autor ahí de su segmento. Se lo presto. Él cobra regalías si uno menciona a su profesor. Así es. ¿Ah? Sí. No, yo creo que se ha estado haciendo, pero no son tiempos normales, son tiempos donde hay vidas humanas de por medio e insisto en que por más incisivo que uno sea, hay que ser muy responsable con lo que se dice. Y yo quisiera, pues, no sé si ya estamos en la parte final para enviar un mensaje final, ¿sí? Agradecer por la entrevista y dirigirme en esta ocasión, ya le envié un mensaje al gobierno y al presidente, así que en esta ocasión me gustaría dirigirme a los panameños, a las panameñas y a todas las personas que habitan en este país. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos de desesperanza, sé que hay muchos ahora mismo que no han recibido las ayudas, ya sea a través de bonos o a través de bolsas de comida. Y sí, nosotros, como muchos otros, estamos proponiendo alternativas y estamos presionando a los gobernantes para que se haga lo correcto con eficiencia. Pero un llamado a la solidaridad de los que podemos apoyar. Ahora mismo, tal vez los llamados al gobierno, aunque sigamos haciéndolos y lo vamos a seguir haciendo, no resuelven el problema de esta noche ni el problema de mañana. Todos aquellos que tienen la posibilidad de dar una mano amiga, estamos obligados a hacerlo en una circunstancia como esta, hasta donde alcance la manta, porque si no,
no vamos a tener país mañana. Entonces, una exhortación a esa solidaridad de todos los panameños que nos está caracterizando en estos tiempos, y por otra parte, entender que por más grande que sea la tempestad, siempre amanece, siempre escampa, y ya saldremos de esta para reconstruir el país. Así que muchas gracias por la entrevista y buenas noches.